Y los duelos son algo que nos ocurren a todos, no solo por una muerte, pero también por cambiar de trabajo, también por mudarnos, también por dejar una pareja, por cambiar de pareja, por todo, o sea, es una muerte y hay un proceso involucrado. Entonces, la tanatología es realmente bien interesante. Y se habla muy poco, y hablamos muy poco de la muerte, porque claro, no queremos hablar de la muerte, vivimos haciendo como que no va a ocurrir. Bueno, mi nombre es Betiana Bouzas, yo soy ingeniera química de profesión, tengo una maestría en ingeniería y en realidad trabajé más de 30 años en la industria y hace más o menos un año y medio renuncié por distintas circunstancias de la vida para dedicarme de lleno a todas estas cosas que tanto me gustan y que durante toda la vida me fui formando en ellas, que son distintas técnicas de terapias y de acompañamientos ¿para qué? Para estar mejor, para estar bien, para poder vivir una vida plena, para poder desarrollar y poder mostrar y hacer brillar la esencia que cada uno tiene, que es única y que esa luz se precisa, y por eso estamos. Trabajo con distintas técnicas que van desde la decodificación, que tiene distintos nombres, pero que siempre trata de ir a buscar detrás de un síntoma cuál es la historia y qué es lo que dejamos ahí reprimido, que terminó haciendo necesario al cuerpo mostrar un síntoma, mostrar algo para poder prestarle atención y poder sanarlo. Entonces, desde ahí trabajo con la decodificación, trabajo a veces con arquetipos para poder acceder al inconsciente de manera más sencilla. Pero yo entiendo que cada persona es única y que cada técnica puede servir o no en distintos momentos, y por eso me interesan tanto distintas técnicas. Trabajo con la hipnosis y desde la hipnosis poder acceder a esos estados o a esas cosas más profundas que a veces desde el consciente no accedemos. Y no accedemos por mecanismos de protección o por otros distintos mecanismos, pero está la información ahí. Y muchas veces, y cuando estamos preparados, el poder acceder a ella nos hace sanar o mejorar o amigarnos o entender. En la profundidad es eso, es entender de dónde viene y que no es aleatorio y no es azaroso que nos pasen determinadas cosas. Trabajo con medicina energética, trabajo con la vibración, con los sonidos, con los cuencos, con instrumentos de distintos tipos, con gongs, con flautas nativas, con distintos tambores, que hacen vibrar al ser y que en esa vibración nos reconectan con el cuerpo. Yo soy muy racional, de hecho soy ingeniera, entonces esto de conectar con el cuerpo es algo que para muchas personas nos resulta muy difícil. Entendemos que la mente es como algo superior y que desde ahí podemos controlar y entender y manejar y solucionar todo. Claramente eso no es así, pero estamos muy acostumbrados y desde ahí tenemos como un gran control o una ilusión de control. Sin embargo, es en el cuerpo en donde vamos a encontrar un montón de respuestas. Y desde allí, y ahí sumando ya lo que es la neurociencia, ¿no? Y todo lo que nos trae de la información del cuerpo hacia el cerebro y no como se pensaba antes, que era al revés, la vía mayoritaria, poder acceder a todo eso que está guardado, poder acceder incluso a terapias que están informadas y son sensibles a los hechos traumáticos, ¿no? Y desde ahí poder sanarlos, poder ir a esa emoción, poder ir y entender y sanar eso que quedó ahí trancado, reprimido y que bueno, que hoy hace que nosotros disparemos de determinadas maneras o reaccionemos de maneras que nos parecen inconscientes y que nos parecen que no tienen nada que ver con nosotros y sin embargo tienen todo que ver con nosotros. Y al encontrarlas y al ir a sanarlas y al ir a escucharlas y al ir a darles lugar esta vez, las cosas cambian y muchísimo. Y, y sucede lo que parece magia, ¿no? Y no es magia, es simplemente ir y darle lugar a esa emoción, ir y darle lugar a esto que con tanto esfuerzo reprimimos durante tanto tiempo y que terminó generando una careta y hoy pensamos que somos de una manera y en realidad somos de otra, o también somos de otra. Me gustan mucho las plantas, la fitoterapia, me gustan los cristales, un montón de cosas que voy viendo con las personas que le resuena y que le gusta y que le hace bien a su alma en ese momento, a su ser esencial. Es un poco a lo que me quiero dedicar. Muchas veces nosotros, por ejemplo, nos dicen
qué sé, tonto o nos dicen engreído y saltamos con una fuerza que decimos, pero a ver, digo, no era para tanto. Y cuando empezás a rascar, hay ahí atrás una historia tremenda que refleja todo esto, que no viene de ahora, que no es la primera vez que pasa y se detona. Y entonces está guardado en el inconsciente y otras mil cosas, una fobia, por ejemplo, una fobia a los perros, una fobia o una alergia a las frutillas, yo qué sé, qué pasó, cuál es la historia ahí atrás. Y ahí se vuelve bien interesante porque puede ser que el suceso o el hecho con esto, con la frutilla o con el perro, tenga que ver con tu vida contemporánea, pero tal vez estabas dentro de la panza de mamá cuando sucedió algo y esa frutilla fue testigo de un hecho que quedó ahí guardado. Entonces, cuando podemos acceder a eso, y ahí te digo acceder a eso que está ahí profundo, si yo te digo, ¿qué te pasó con una frutilla? Vas a decir, nada, simplemente la como y me broto, y hay una reacción súper violenta. Bueno, hay una historia ahí, no te pasa que azarosamente, no todas las personas comen frutillas y se brotan, hay una historia ahí. ¿Dónde está la historia? Tal vez en tu vida contemporánea, tal vez cuando estabas en la panza de mamá, tal vez algún ancestro, y se vuelve súper interesante cuando la historia y la memoria es transgeneracional, y a veces es. Y por loco que parezca, venimos con esas memorias también, la neurociencia ya está demostrando y probando, y hay investigación al respecto. Entonces, ahí me refiero a ir a buscar esa cajita que está guardada y tiene esa información, para poder sanar, para poder soltar, para poder resolver y entender de dónde viene. Mucho prejuicio con la hipnoterapia. Bueno, todos hemos visto, ¿no?, shows en donde se usan la hipnosis como un show, y entonces muchas veces las personas, cuando vos les decís, bueno, vamos a hacer una hipnosis o te interesa, te dicen que no, porque tienen miedo, y cuando vos consultás cuál es el miedo, entonces te encontrás con todos estos escenarios que no van por ahí. Pero muchas veces me dicen, ¿podemos trabajar en una regresión? Sí, pero ¿para qué? O sea, si vos me decís, mirá, tengo este tema y realmente me parece que con una regresión podemos resolverlo, perfecto, hagámoslo, es una herramienta, pero con un fin, ¿no?, con una intención, porque sin intención es abrir una caja como para buscar qué. Hay un montón ahí, por supuesto, pero ¿qué? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Cuál es el fin? Una vez una consultante quería saber cómo era el proceso de la muerte, por ejemplo. Y para mí el proceso de la muerte es un proceso súper interesante. Y bueno, y ahí podemos traer lo que es la tanatología, ¿no? Y la tanatología como acompañamiento en ese proceso. Y lo diferente que puede ser ese proceso cuando está informado y cuando está acompañado y cuando no. Y ese proceso para la persona que se está yendo y para los familiares, porque es un proceso que, como es desconocido y como no sabemos exactamente, por más que hay muchos autores que relatan un montón de cosas, lo que va a pasar, que da miedo, que da mucha incertidumbre, pero cuando vos acompañás a una persona y esa persona llega a ese momento en paz y te puede decir, y vos le decís, ¿tenés algo pendiente? No, es otro proceso a otra persona que llega y ni siquiera se dio cuenta o bueno, ¿no?, porque cada uno transita como le toca, o sus seres queridos lo transitan como les toca. Pero a mí me tocó el tema de la muerte muy de cerca desde muy chica, y cómo yo transité muertes de seres muy queridos de distinta manera, y cómo es otra cosa. Cuando es una muerte inesperada, por supuesto es un golpe tremendo, pero el duelo hay que hacerlo igual. Y cuando vos sabés que el duelo es un proceso natural y que tiene determinadas etapas y que vos vas a entrar, pero vas a salir, y que vas a salir siendo otra persona, por supuesto, y que vas a llegar a un momento en el que vas a agradecer y podés llegar a la gratitud a esa persona que se fue, pero que ya no tenés contigo, y sin embargo tenés siempre contigo. Entonces es una cosa, y cuando vos quedás trancado en el paso de la tristeza o de la negación, y es otra cosa, porque no salís de ese proceso, y ese proceso va a ocurrir, quieras o no quieras, creas o no creas, y los duelos son algo que nos ocurren a todos, no solo por una muerte, pero también por cambiar de trabajo, también por mudarnos, también por dejar una pareja, por cambiar de pareja, por todo, o sea, es una muerte y hay un proceso involucrado. Entonces,
La tanatología es realmente bien interesante. Y se habla muy poco, y hablamos muy poco de la muerte, porque claro, no queremos hablar de la muerte, vivimos haciendo como que no va a ocurrir. Yo, mi mamá se fue ahora hace pocos meses y yo tuve el privilegio de acompañarla y de estar con ella. Y yo te puedo decir que, es más, yo me certifiqué como tanatóloga con la Fundación de Elizabeth Kubler-Ross. Te diría que muy en gran parte para acompañarla a ella y para yo poder hacer ese proceso, que no es nada simple y que realmente es muy profundo y muy doloroso, pero que fue otra cosa y se fue en paz. Y se fue en paz porque pudimos hablar todo, porque pudo recapitular su vida, porque pudo perdonar a las personas con las que tenía alguna cosa pendiente, porque pudo perdonarse ella y pudo irse en paz, y porque al final es algo bien importante darles permiso a esos seres para que se vayan, para que descansen, porque si no quedan como en ese lugar de no me puedo ir porque todavía tengo que hacer esto o aquello o lo otro, y poder decirle anda en paz, ya hiciste todo y te agradezco, hiciste todo bien, sé que diste de vos todo, ahora descansá, es tu tiempo. Eso es tan distinto al llegar en negación a ese momento, decir, no, te estás mejorando. Y muchas veces pasa eso. Preferimos como no mirar lo que está pasando. Y por supuesto hacemos lo mejor, ¿no? Esto no es con ánimo de juicio ninguno, pero es muy diferente cuando vos podés decirle, andá, ya descansá, ya te ganaste descansar, realmente lo hiciste todo y te lo agradezco. Hiciste lo mejor que pudiste. Y ya, anda, vamos a estar bien. Entonces esa transición es otra cosa para todos, no solamente para la persona que se va. Y a mí me parece como tan importante y todo lo poco que le damos de importancia a esto, negándolo, ¿no? Porque te repito, me tocó también transitar esto desde la negación, desde el te estás mejorando, hoy ya estás mejor. Y los doctores te decían, no estaba mejorando. Y la persona sabe que no está mejorando, pero vos no le habilitás el lugar. Entonces la persona dice, sí, estoy mejor. Sabe que no, pero no hay un lugar habilitado. Y entonces esa transición se hace desde otro lugar. Igual se va a hacer, por supuesto, y va a ser perfecta, porque cada transición es perfecta, pero acompañarlo, aligerar esa carga, soltarlo para que pueda ir ligero de equipaje. Es una diferencia tremenda y es un privilegio y es buenísimo cuando lo podés hacer y lo podés ver y podés hablar de eso, porque realmente todos vamos a pasar por ahí, entonces creo que hay mucho ahí para hacer. Y está buenísimo integrarlo en las charlas, integrarlo en sacarle como el tabú, ¿no? O no hables de eso, no le digas, no le traigas un sacerdote porque va a pensar que, ¿qué va a pensar? Va a pensar que nada, si le podés aligerar, pero vos siempre tenés que ir viendo con la persona, ¿no? Por supuesto, si ves que le va a hacer mal, por supuesto no lo vas a hacer, pero si ves que le va a aliviar el alma, si ves que en la creencia que tenga lo vas a dejar más ligero, más en paz, más tranquilo, tráele todo, tráele el sacerdote, tráele lo que corresponda, un psicólogo, no sé, el amigo que le quedó pendiente, pregúntale, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué hay pendiente en tu vida? Con todas las letras, con todas las palabras, no hay nada para esconder. Y eso cambia tanto. Y te dicen, ahora quiero estar tranquilo, solo, o por ejemplo, bueno, cuencos, llevar cuencos que realmente te organizan y te dejan en un lugar de más paz. Hace tan diferente ese tránsito y me parece que hay mucho por hacer en ese ámbito, ¿no? Porque esto de mirar para otro lado o estar en la etapa de negación, y cómo las personas que estamos acompañando estamos también en la etapa de negación, ¿no? Como, no, se va a mejorar. Y por supuesto que hacemos y hay que hacer todo para mejorar, pero hay un momento en el que ya lo que hay que hacer es acompañar en el tránsito. Ya no es seguir peleando por mejorar un cuerpo que ya llegó al momento de que ya no va a seguir y está bien. Y es buenísimo cuando es con gratitud y cuando es en paz. Y entonces me parecía como re interesante hablar de esto que hablamos muy poco.
y que a todos nos toca. Y nos toca con la muerte física, pero nos toca con todas las muertes que vivimos. Y hablar del duelo y hablar de las etapas y simplemente explicar. Es un proceso. Y hablar de eso. ¿Y dónde estás? Y ahora estoy enojado. Y esto no está pasando. O, bueno, ahora estoy muy triste. Bueno, pero si hubiera hecho tal cosa, ¿no? Y todas las etapas y cómo las vas transcurriendo. Hasta que finalmente podés hablar y viene gratitud a tu corazón. Entonces, mucho por hacer con eso y por eso quería compartirlo porque me parece muy interesante. Bueno, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella se dedicó muchísimo, ella era una psiquiatra, ella se dedicó muchísimo a todo esto. Hay otros autores, muchos, pero ella dedicó su vida a todo esto y al tránsito y acompañar a las personas que se estaban yendo. Y realmente es eso, ella nombró las etapas del duelo. Y es así, vamos pasando y no son lineales. Y está la negación como en general la primera etapa, ¿no? En que decimos, no, esto no pasó, no, debe haber un error, no, el diagnóstico está mal, ¿no? Después está la tristeza, está la rabia, y me está faltando una más y después está la aceptación, ¿no? La negociación, esto de, no, pero si yo le hubiera dicho tal cosa, o si yo hubiera tomado tal remedio, o si yo ese día que salí a caminar no hubiera salido y entonces, ¿no? Esa negociación, ¿no? Entonces no hubiera pasado. No, bueno, es una etapa, la voy a pasar. Y puede ser que pase por eso y después vuelva a la tristeza o vuelva a la negación. No es lineal el proceso, pero va a llegar un momento en el que voy a aceptar eso y lo voy a aceptar con todo mi ser, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Porque es la gratitud o lo que corresponda a la etapa y al proceso que sea. Pero es buenísimo saber que es un proceso y que vas a pasar por etapas. A veces las puedes reconocer, a veces estás tan metido que por supuesto no las ves. Entonces es eso, es atender. ¿Qué me pasa? La verdad que ya estoy viendo que está esto. ¿Y qué tengo? ¿Es tristeza? ¿Es dolor? ¿Es enojo? ¿Qué es? ¿No? Y si me tuviera que hablar esta emoción, ¿no? Y con los ojos un poco cerrados, de repente y dándole lugar. ¿Dónde está? ¿En qué parte de mi cuerpo? Puedes tocar, ¿dónde está? En tu caso posiblemente en el estómago, pero puedes a la garganta y no puedo hablar. Es tanto que está acá, todo concentrado. Pero vos le preguntás, la persona te lo dice inmediatamente, ¿no? Lo siento acá, que me aprieta, le cambia la voz, los ojos se ponen brillosos. Bueno, vamos a darle espacio, bienvenida a la emoción. La dejamos, que pase. Y naturalmente vos ves cómo hace... respirando, prestando la atención a la respiración. Es como simple, pero a la vez no estamos acostumbrados y entonces no lo hacemos. Y pasa eso. No, entonces me voy a trabajar porque así si trabajo más horas, es como que no. Y entonces el sistema digestivo se hace puré, porque claro, porque sigo tapando, ¿no? Reprimiendo. O un día caigo y ya no me da la fuerza ni para levantarme de la cama. Realmente no puedo más. Pero ¿qué estuve? Reprimiendo. Es estar consciente, es como estar en el presente, estar consciente, es eso. Pero a veces no es tan fácil, se dice fácil, pero es simple, es simple en el sentido de presto atención. ¿Dónde está? ¿Qué es? Ira, perfecto, estoy enojado. Y tal vez un golpe. ¿Cómo saco eso? Tal vez salgo a correr, tal vez dibujo, tal vez escribo. ¿Cómo dreno? Tengo que encontrar yo mi forma. Que en todas las personas es diferente. Algunas es tal vez solo respirando y estando presente, en otras es corriendo, en otras es tocando el tambor fuerte, es físico, bailando, bien, por ahí, pero consciente de lo que estoy haciendo, no tapándome de trabajo por ejemplo, para no saber o para no sentir. Está como muy bien visto esto de la productividad, de ser productivo. Entonces yo trabajo un montón, soy buenísimo, hago esto y lo otro. Soy muy productivo, pero en realidad no estoy un segundo conmigo porque no puedo estar conmigo. Entonces es 5 minutos, 10 minutos, lo que puedas contigo. Cambia. Hay un autor que se llama Michael Newton que él trabaja con el proceso de la presencia y es eso, es estar presente o mindfulness, ¿no? En otros autores, estar presente para vos. Para después poder, porque si no, ya no sé ni qué soy, ni qué quiero. Simplemente me automatizo.
¿no? Y está bien visto, y eso es una gran contra. Mirá lo eficiente, mirá todo lo que hace, está bien, ¿y cuánto le está costando? Y el estómago, le duele siempre, o no duerme, ¿no? Y sí, porque en algún lado empiezan a pasar cosas, porque no puedo estar presente, porque no sé ni qué me está pasando, me desconecto. Y eso es un poco el trauma, ¿no? La desconexión de mi ser esencial. Es el efecto del trauma. El trauma no es lo que te pasa, es lo que pasa en vos como consecuencia de lo que te pasó. La buena noticia es que no es lo que te pasa, porque eso ya no podríamos hacer nada, pero sí actuar sobre cómo vos lo sentiste y lo que te pasó, y lo que hoy reaccionás como consecuencia de eso. Ahí sí podemos trabajar. Hay muchas herramientas y son todas muy lindas y son complementarias. Por supuesto que nada de esto exime ir al médico, ¿no? Y tratar lo físico. O sea, yo si tengo un brazo quebrado, por más que yo te toque un cuenco, o sea, si no te ponen un yeso, si precisas un yeso, no te operan, no se va a solucionar, ¿no? Claramente, ¿no? Y buscar, bueno, la evidencia científica cuando podemos es maravilloso, ¿no? Y estar seguro, bueno, la neurociencia avanza un montón y es maravillosa. Saber qué nos pasa, pero entender, el proceso se va a disparar por esto, y mi hipocampo está funcionando así, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, me voy a acordar de todo lo negativo que me hiciste, y sí, y ahora todo mal, pero después voy a salir de este estado, y voy a estar bien de vuelta. Bueno, ¿no? Como entender, siempre entender baja el nivel de estrés. Bajando el nivel de estrés podés estar más en tu conciencia y no actuar desde el impulso, ¿no? Desde el inconsciente que ni sabes lo que está pasando, pero das piñazo primero, ¿no? Esta cosa de estar siempre en alerta, que está tan de moda, ¿no? Una cosa muy sencilla, y por sencilla que es, igual es muy valiosa, es simplemente detenernos. Muchas veces estamos tan rápido y vivimos tan rápido que ni siquiera podemos prestarnos atención al latido del corazón. Si pudiéramos tomarnos un minuto y contar los latidos del corazón y después pasar 2 minutos respirando y prestando atención simplemente a la respiración, con una posición cómoda, con las piernas en una posición cómoda, la espalda derecha, como sea cómodo para ti, y respirando a tu velocidad y a tu forma, y simplemente prestando atención, tratando de inhalar por la nariz y tratando de exhalar más lento por la nariz o por la boca, por donde te quede más cómodo, pasando 2 minutos y contar después de vuelta los latidos del corazón y ver lo que pasa. Y ver lo simple que es bajar un poquito la locura y el ritmo en el que venimos. ¿Cómo podés tomar de repente una práctica y bueno, por ejemplo, podés sentarte cómoda, cerrar los ojos si eso te hace bien, respirar profundo por la nariz y solamente sentir el sonido? Y dejar que el sonido recorra tu cuerpo y ver y sentir en tu cuerpo en dónde sentís este sonido, en dónde se queda, qué te trae, qué emoción viene, cómo están tus tobillos, cómo están tus rodillas, cómo está la cadera, el abdomen, cada órgano, cómo está tu mandíbula, el cuello, los hombros, qué tanta tensión guarda. Permití que el sonido, la vibración, pase por vos. Y tomate un tiempo para vos. Cuanto más grave el sonido, más a tierra nos va a traer, más profundo, más relajado, más aquí, más ahora.
Él va a seguir despacito. Pero es eso, es volver a vos. Este va a ser más agudo. ¿Cómo lo sentís? ¿Cuál te gusta más? Bueno, y hay una pequeña muestra de lo que son los cuencos tibetanos, que no son tibetanos, los cuencos de metal. Y hay muchos instrumentos que sirven para conectar, reconectar, y bueno, siempre hay que buscar cuál te gusta, cuál te sentís como en casa, cuando lo escuchás, cuando lo sentís. Y cuando es presencial y sentís la vibración, por supuesto que es un poco diferente, pero lindo también. Voy a pedir que se suscriban al canal, al Centro Aries, que hay un montón de información que les va a servir en su día a día para ser más plenos y estar más en paz con ustedes.